en el capítulo 4. Hemos estado viendo cómo el amor de Dios es un amor activo, un amor que está en acción cotidiana, tocando, moviendo todo lo necesario para que su plan y su proyecto se cumpla sí o sí. Y ahí en sus lugares, acompáñenme a leer. Vamos a centrar la atención a partir del versículo 14. Lucas 4, versículo 14 y 15. ¿Me ayudan a leerlo ahí en nuestros lugares, por favor? Estos dos versículos. Dice la Escritura: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas era glorificado por todos. Amén. Vamos a pensar en los pasajes hasta el versículo 30, pero nos quedamos en este momento. Yo no sé si ustedes han pensado a quién dedicó esta primera porción de la obra de Lucas. ¿Quién tenía en mente, quién tenía en su corazón? ¿Lo han pensado? ¿Quiénes eran sus primeros lectores, diríamos? Fíjense que Lucas, en su obra El Evangelio según San Lucas y el libro de Hechos de los Apóstoles, está ya pensado tenemos que tener en cuenta que es una segunda generación ya de cristianos. Ya es una comunidad que está viviendo en una diáspora, por así decirlo. Este evangelio del Señor Jesucristo ya se ha empezado a esparcir por toda la zona y la región del Imperio Romano. Y lo que tenemos delante de nosotros es un documento que Lucas le está escribiendo a cristianos y que, como leíamos en el prólogo al principio de empezar esta serie, es una intención de que conozcan verdaderamente la fuente original, el propósito y sentido que tiene el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense que esa comunidad ya estaba pasando por tiempos difíciles en diferentes lugares. Problemas tan serios que se daban, por ejemplo, en las sinagogas, donde había judíos y había cristianos, con diferentes ideas, con diferentes pensamientos. Hay varios debates que se pueden percibir cuando leemos las cartas de Pablo, especialmente cuando leemos Gálatas. Tiene mucha información donde nos deja ver que había esta dificultad para un entendimiento claro. Por eso es importante para Lucas que el mensaje de Jesucristo quede bien claro a esas comunidades, porque a lo que vino el Señor Jesús en este mensaje tiene que ser perfectamente entendido. Las prácticas religiosas que tenían el pueblo judío y que son identificadas en el Antiguo Testamento y que para el tiempo que escribe Lucas son prácticas que se han ido arraigando ya en una práctica cúltica en sinagogas, en estos lugares donde se había estado ya estableciendo, donde una comunidad pudiese congregarse y reunirse. De hecho, la palabra sinagoga viene en este sentido, de dar la idea de congregarse, de reunirse, de unirse. Y ya prácticamente para el tiempo en que está la palabra de Dios de Jesús, ya la sinagoga tenía una connotación ya más clara, un lugar específico donde la gente se reunía. Y eran lugares de debates, eran lugares de lucha. Por eso era importante el mensaje del Evangelio en esas comunidades, y es a los que tiene Lucas en su mente. Por eso es el mensaje que nosotros pensamos que es un mensaje que da nuestro Señor Jesucristo, que viene a transformar la mente y los corazones para entender verdaderamente el sentido del Evangelio. El capítulo que tenemos delante de nosotros, el 4, precisamente nos habla de un momento donde Jesús inicia su ministerio. Y si recuerdan lo que leímos en estos pocos versículos, ¿dónde está iniciando el ministerio Jesús? Si recordamos, lo dejamos en días pasados, que estuvo en pruebas y en luchas allá en el desierto, donde fue tentado por Satanás fuertemente, donde tuvo todos estos embates y cómo salió victorioso, citando las Escrituras, pero sobre todo reconocíamos el poder y la guía del Espíritu Santo para hacerlo. Y una vez más, tenemos que reconocer cómo el Evangelio nos va llevando paso a paso para reconocer la obra de Dios a través del Espíritu Santo que se va cumpliendo. Si recordamos brevemente desde el nacimiento de Jesús, el nacimiento original por el Espíritu Santo. Si recordamos cómo fueron inspirados los hombres, personas como Ananías allí en el templo, o Ana, ¿no? Allí en el templo también reconociendo a Jesús.
si reconocemos cómo es enviado al desierto el Señor Jesús y es probado. Y ahora si observamos el texto, cómo empieza el versículo 14. Jesús en Galilea, recorriendo sinagogas en el poder del Espíritu. Una vez más, es el Espíritu Santo que le permite ahora en este ministerio que va haciendo Jesús ser impulsado y guiado por el Espíritu Santo. Tenemos que reconocer la obra de Jesús, pleno Dios, pero que se despojó de todo esto para humillarse, se metió al Jordán por nosotros, presentó las pruebas en el desierto para defender la causa del hombre, y ahora lo vemos predicando y llevando esta palabra de aliento y de esperanza, una vez más, inspirado y guiado por el Espíritu Santo. Cuando vemos nosotros aquí a Jesús, en el poder del Espíritu, dice que en la región de Galilea. Si nosotros tomamos, y es muy conveniente verlo, los evangelios sinópticos, podemos ver como Marcos, Mateo, nos platican que iba Jesús recorriendo lugares, iba haciendo enseñanzas en las sinagogas e iba haciendo ya milagros en el camino. Así es que el pasaje que hoy tenemos delante de nosotros es un pasaje por demás importante, porque Jesús se va a presentar ahora en su comunidad. Después de andar en el desierto, después de haber estado recorriendo la región de Galilea, incluso por la zona de Capernaum, un poco al norte, regresa a casa, a Nazaret. Y allí es donde formalmente podemos reconocer el ministerio de Jesús es inaugurado, guiado por el Espíritu Santo del Señor. Las sinagogas eran lugares de reunión. Cada espacio que había una comunidad de judíos con cierto número considerable trataban de poner un punto de encuentro. Podemos rastrear en la historia de la sinagoga desde fuertemente ya en el tiempo de la diáspora, donde los judíos necesitaban un espacio. Recordamos, en la diáspora no podían ya celebrar sacrificios, habían sido expatriados, andaban lejos de casa, pero necesitaban un recurso para acercarse constantemente al Señor. Así es que las sinagogas cobraron mucha fuerza y nosotros podemos ver y saber por historia, por arqueología, que hay muchos rastros en muchos lugares de espacios dedicados para el pueblo judío, para su culto, para acercarse a Dios. Y es entonces, no es una condición especial la sinagoga de Nazaret, un lugar cotidiano para el encuentro de una comunidad. Las sinagogas fueron tomando espacios y eran reconocidos como casas o lugares de oración. Las sinagogas eran lugares donde se leían las escrituras, especialmente la ley, el Deuteronomio, el Éxodo, todos los primeros libros del Pentateuco eran leídos y aprendidos y enseñados con celo a todo el pueblo. Eran lugares donde además de orar, también conocían de los profetas y sabían de las palabras y la esperanza que había para un pueblo. Todo el Antiguo Testamento, cuando vamos leyendo las cartas de Pablo y que va platicando, inclusive también en Hechos de los Apóstoles, los lugares donde recorría Pablo, encontramos que Pablo también, a la usanza de Jesús, se acercaba a las sinagogas. Lugar donde se le enseñaba a los niños chiquitos y a los adultos a reconocer a un Dios que ha estado cuidando a un pueblo y a un Dios que se le puede orar y alabar y bendecir. Cuando entramos al versículo 16, nos vamos a encontrar con una liturgia muy especial que se lleva a cabo no de forma particular allí en Nazaret, sino en cualquier comunidad judía que se reunían, tenían más o menos esta estructura. Y mucho de eso nosotros hemos venido heredando como pueblo cristiano. Observamos nosotros que, al igual que ellos, oramos. Y al terminar decimos amén, suplicando la bendición del Señor. Al igual que ellos tratamos de conocer la ley, la palabra de nuestro Señor. Al igual que ellos queremos conocer lo de los profetas. Al igual que ellos descansamos y confiamos en el eterno cuidado del Señor y somos bendecidos por el Padre. Jesús, ahí en Nazaret, nos da una muestra de lo que
Él tiene por costumbre. Fíjense que luego decimos, no sabemos mucho de la historia de Jesús. La Biblia no nos dice mucho, pero si no sabemos mucho, tenemos lo más importante. ¿Se acuerdan de Jesús a los 12 años? ¿Dónde los encontraron sus papás? Por allá, se había quedado en Jerusalén. Fíjense lo que dice el versículo 16, que Jesús llegó a Nazaret, y llegando a Nazaret, donde él se había criado, ¿qué día? En el día de reposo, entró a la sinagoga. ¿Cómo? Conforme a su costumbre. Conforme a su costumbre. Entonces, si queremos saber algo del pasado de Jesús, él tenía por costumbre orar. Él tenía por costumbre escuchar la ley del Señor. ¿Se acuerdan cuando Jesús citó la ley del Señor y el Deuteronomio para enfrentar a Satanás? Jesús lo hacía cotidianamente, lo tenía por costumbre. Jesús oraba, Jesús dependía del Padre. Y nosotros vamos a ir viendo en Lucas cómo hay una fuerte dependencia del Padre en la vida y en la obra de Jesús. Tenemos nosotros que observar en este ejemplo principal, porque muchos de nosotros podemos decir, como el texto, tenemos por costumbre asistir al templo. La pandemia generó un efecto muy interesante en la comunidad cristiana en general. Escuchaba a algunos pastores recientemente que decían, es que después de la pandemia y con la posibilidad de estar transmitiendo por estos medios, ya la gente ya no tiene necesidad de salir y lo quieren ya nada más prender y conectarse y ahí con su cafecito tomar el culto, junto con su pan y su leche. Creo que es un buen ejemplo que nos da Jesús. Cotidianamente acercarse a un espacio dedicado para orar, para estar en relación con el Padre y también para estar en una comunidad donde nos podemos hermanar. ¿Se acuerdan en el tiempo del Nuevo Testamento con Pablo que levantaron ofrenda para ayudar a los hermanos de Jerusalén? También era en las sinagogas donde se hacía esto. Había conciencia, era lugar de refugio en ocasiones. Es un espacio vital que ha generado la experiencia del pueblo cristiano y que nosotros hemos heredado y que vale la pena rescatar. ¿Cuántas veces venimos al templo? ¿Y a qué venimos? Vale la pena ver lo que hace Jesús, porque dice aquí en el texto que Él, como una costumbre cotidiana, en un día sábado, que es el día de reposo, se acercaba. Y es precisamente en el ambiente cúltico, en el ambiente de celebración de todo un pueblo, donde se da el inicio del ministerio de Jesús. Justo allí en Nazaret. Jesús, algunos comentaristas piensan que después de haber estado recorriendo, ya había fama de Jesús, ya se sabía. Si nosotros nos podemos ir al versículo 23, vamos a ver que allá en Capernaum ya había hecho algunas señales, ya se recorría la información de que Jesús estaba haciendo cosas especiales. Y quizá por eso dice que le dieron el lugar, pero lo que nosotros sabemos es que Dios permitió que ese día se le diera la oportunidad de leer la Escritura. Podemos imaginarlo fácilmente, ¿no? Están todos sentados, hay un líder en la sinagoga, invitan a Jesús, pasa a leer. Le acercan, en las sinagogas uno de los elementos fundamentales es que hubiera copias de las Escrituras. Algunas sinagogas tenían bastante acervo, las más importantes en número. Yo no sé, pero tenía en ese momento una porción del profeta Isaías. ¿Casualidad? Por supuesto que no hay casualidades. Por supuesto que lo que se le entrega a Jesús para leer es una porción que es de más importancia, porque delante de esa comunidad, ese día, Jesús no solo les leyó la Escritura, era costumbre, además de leerla en el hebreo, hacer una traducción al idioma de esa región. Arameo podríamos pensar. Y después de hacer la traducción, se sentó, como era la costumbre. Pero no acababa allí la historia. Lo que leyó Jesús fue una porción del profeta Isaías, y lo que nosotros podemos ver y entender aquí, que se estaba cumpliendo delante de esa congregación que eran testigos, la palabra del Señor. Tanto tiempo se había estado profetizando la venida del Mesías, y delante de ellos tenían ahora la oportunidad de saber
que se estaba cumpliendo. La misión del Señor Jesús se estaba iniciando allí en Nazaret, en su comunidad donde Él creció. Efectos, muchos efectos que podemos observar en el texto. Y vale la pena apreciarlos poco a poco. El primero que tenemos que tener bien en claro, que ese día, esa hora, la porción de la Escritura y la acción de Jesús leyendo es guía y dirección también del Espíritu Santo. Nada se escapa de la voluntad del Señor. La base allí en los cimientos que se estaba dando delante de la comunidad era de que Jesús, dentro de la práctica y costumbre que tenía, venía a dar el más hermoso mensaje de aliento. Se estaba cumpliendo ese día y delante de ellos una palabra de Dios. Una palabra esperada, una palabra que había sido mencionada y anhelada por muchos, y nosotros podemos ver aquí a Jesús cumpliendo perfectamente lo que el Señor le había encargado. Guiado por el Espíritu Santo. Hoy, querida iglesia, tendremos un evento por demás importante para la vida de esta iglesia, Dios es amor. Hace unas semanas, en el mes de agosto, el día 13, hubo una reunión congregacional en la que se eligieron ancianos de iglesia. Y el día de hoy se hará la instalación formal de estos ancianos que ustedes eligieron. Pensemos en ellos y pensemos en nosotros. Si nos atenemos a lo que estamos viendo aquí, ¿qué es lo que necesita todo aquel hombre o mujer que tiene una comisión de parte del Señor? Ahí en tu casa, ahí en tu trabajo, ahí en tu familia, o un encargo que te está dando Dios aquí en la iglesia. La guía, la dirección, la llenura del Espíritu Santo. Es el requisito indispensable para poder hacer y cumplir la tarea que el Señor quiere. Si nosotros nos dejamos llevar por lo que Jesús mismo como ejemplo de ministerio fue llevado, fue por la guía del Espíritu Santo. Con todo poder y autoridad enfrentó las pruebas, las dudas que le sembraba Satanás. Con todo el poder y autoridad desafió y respondió con la palabra del Señor, con toda sabiduría, guiado por el conocimiento que el Señor le permitió tener y la guía del Espíritu, tomó las decisiones adecuadas. Y es lo que se espera para todo aquel hombre que ha sido llamado para dirigir la iglesia como anciano. Ser guiado por el Espíritu Santo, encarrilado por la palabra del Señor para hacer y que se cumpla todo, y que las decisiones que se han de tomar sean solo las que el Señor quiere que se lleven a cabo en su iglesia. De forma práctica, nosotros podemos ver a Jesús sometido a la voluntad del Padre. Y así nosotros podemos ver que la guía que nosotros necesitamos para que esta iglesia camine en la predicación, en la oración, en la atención de necesidades, por supuesto que será lo que el Espíritu Santo guíe. Por eso es una parte importante para todos aquellos que van a tomar ese encargo a partir de hoy. Pero también es la responsabilidad de nosotros como pueblo de Dios de sumarnos en esta tarea. De orar, de interceder, de suplicar y de responder favorablemente en estas acciones. Porque sin ese requisito, hermanos, nada se puede hacer. Humanamente, podemos pensar en capacidades, habilidades desarrolladas, aprendidas, practicadas. Pero como pueblo cristiano, es la guía del Espíritu para hacer y cumplir tu tarea. Como joven, allí en tu escuela, en tus planes y proyectos de vida, la guía del Espíritu Santo es fundamental. En tu trabajo, en tus luchas y aflicciones, guiando y cuidando a tus hijos. Por supuesto que todos necesitamos de esto. Y lo que vemos aquí a Jesús, que tiene por costumbre reunirse en la sinagoga, lo vemos aquí actuando de forma especial,
siendo usado para que se enseñe en ese momento cuál es el proyecto de vida que tiene el Señor y que no ha cambiado. ¿Y qué es lo que Lucas le compartió a esa comunidad, a quien le escribe? Y que es la misma que nos llega ya a nosotros. Y esta es la que viene en la promesa del Señor desde el profeta Isaías, donde Dios muestra y revela que tiene planes y proyectos especiales para ese pueblo, como los tiene hoy para nosotros. Si nosotros vemos en los profetas, y hoy quisiera que centráramos la atención un poco en Isaías, abran por favor sus Biblias o tomen nota de algunos pasajes, porque lo que vamos a ver es cómo el Espíritu Santo lo anunció y en Jesús lo vemos cumplido. Isaías capítulo 11, en los primeros 3 versículos, dice que y del retoño brotará del tronco de Isaí un vástago, de sus raíces dará fruto, sobre él reposará el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de fortaleza, espíritu de conocimiento y del temor de Jehová. Y él se deleitará en el temor de Jehová. Eso es lo que estaba sucediendo. Un descendiente de Isaí, un descendiente de David, alguien que había sido prometido y se estaba cumpliendo la escritura allí, delante de esa comunidad, allí en Nazaret. Podemos ver cómo también el Señor había anunciado por medio del profeta Isaías que no solo de esa descendencia de Isaí, que vendría un siervo. Y eso es algo que tenemos que tener bien claro todos los que estamos llamados por el Señor. Somos siervos del Señor. Jesús se asume como siervo. Isaías 42 dice, he aquí mi siervo. He aquí mi siervo a quien sostendré, mi escogido, a quien se complace en quien se complace mi alma, sobre él he puesto mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. Un siervo que viene a cumplir y hacer una tarea importantísima, guiado, anunciado a los profetas y cumplido en Jesús. Y una que es muy directa al texto que hoy tenemos por delante, Isaías 61. Isaías 61, donde nos dice en los primeros versículos también que el Espíritu del Jehová está sobre mí. Eso es lo que dice Isaías 61 y es lo mismo que leyó Jesús allí en la sinagoga. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido Jehová el Señor. Cristo, el ungido, había sido anunciado y delante de esa comunidad se estaba cumpliendo allá en Isaías 61 para un pueblo que hace 4 siglos antes había estado padeciendo por problemas, por despojos, por situaciones muy difíciles. Había una promesa de salvación, de bendición, y ellos ahora ven cumplido en Jesucristo. Dice la Escritura, porque me ha enviado para anunciar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar la libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Todos estos pasajes que hemos leído están centrados en la guía, en la dirección del Espíritu Santo, aplicada en este caso particular para la vida y la obra de Jesús, para su ministerio y para su servicio. El Espíritu Santo, la vida de la iglesia tiene que estar guiada por el Espíritu Santo. No hay otra forma. Y esto se va a entender cuando vayamos leyendo el Evangelio de Lucas. Y si vemos Hechos de los Apóstoles, es la vida de la iglesia a través del Espíritu Santo. Porque nosotros solo podemos ver, entender cada momento en la historia. Cuando se proclama salvación, es por la inspiración, dirección del Espíritu Santo. La misión mesiánica de Jesús. La tarea que estamos viendo delante de nosotros que se está empezando a cumplir con Jesús es algo que se había anunciado. Y lo que estamos viendo es el que el Señor cumple una vez más sus palabras. Dar buenas noticias a los pobres. Jesús vino a proclamar el Evangelio, la buena noticia de salvación, la libertad para aquellos que estaban en una condición de pecado, para aquellos que estaban quebrantados de corazón, aquellos que están necesitando del amor, del cuidado del Señor.
Para ellos está siendo anunciado, para nosotros, para ti, para mí, querido hermano. Jesús vino aquí, dice la Escritura, y ha sido enviado para dar y proclamar libertad a los cautivos, del pecado, de las aflicciones, de las condiciones de vida que por nuestra propia condición pecaminosa hemos caído. Pero aquí está la oportunidad que el Señor le da a su pueblo, nuestro Dios, para encontrar el año agradable del Señor, el día de bendición. Jesús se asegura de que el pueblo tenga conocimiento de esto y avisa que ese día se estaba cumpliendo delante de ellos todo cuanto había leído. Leyó la Escritura, se sentó. Después viene la explicación. No es solo un discurso que Dios había dado en promesa. Ahora viene la explicación en el versículo 21 donde dice: hoy, este día, delante de ustedes, se está cumpliendo la palabra de Dios. Hoy se ha cumplido la Escritura delante de vosotros. ¿Qué efecto tuvo? Es impresionante lo que vamos a ver constantemente al leer el Evangelio, porque lo que encontramos son claros, oscuros, gozo y alegría, y por otro lado hay tensión y jaloneos en contra. Lo mismo que estaba viviendo la comunidad a la que le escribió Lucas, tensiones y problemas. Y aquí lo primero que vemos es que todos los que escucharon la palabra de Jesús, versículo 22, estoy de regreso en Lucas 4, todos daban buen testimonio de Él y estaban maravillados, sorprendidos por muchas cosas. Más adelante dice: ¿no es este Jesús el que estaba aquí en Nazaret? ¿No es este el hijo de José? ¿No es este el que veíamos por aquí y por allá? Pues sí, es ese. Y es el que está diciendo que ahora se cumple delante de ellos la promesa del Señor. Pues ¿quién es este? ¿Es el que están hablando ya en Capernaum que hace milagros? ¿Es el que está predicando en todas las sinagogas? Por supuesto que una comunidad confundida, que no habían entendido, que no se les había abierto los ojos porque el Espíritu del Señor no lo había revelado para ellos. Lo que sí se estaba anunciando, se realizó delante de ellos el tiempo agradable del Señor. Nada, hermanas, hermanos, nada se escapa del plan de Dios. El día, el momento, nuestra vida está en las manos del Señor. Él sabe dónde, cuándo arrancamos, Él sabe dónde, cuándo terminamos, Él sabe la manera como transitamos, pero lo más maravilloso son estas palabras de aliento y de esperanza que nos dejan claro que hay un plan del Señor para su pueblo que se está cumpliendo sí o sí. Hay veces nos desesperamos, hay veces nos cansamos, hay veces dudamos y pensamos: ¿por qué a mí u otra vez a mí? ¿Que no hay nadie más? Pero aquí está la palabra de Dios que dice: aquí hay una palabra de aliento y de esperanza para ti. Y hoy se está cumpliendo. Fueron testigos muchos de ellos. Algunos reaccionaron alabando al Señor, se maravillaban y daban gracias. Decían palabras de gracia que salían de su boca, y después salía la duda: pero este es un humano común y corriente como tú y como yo. ¿Qué está pasando? Los profetas anunciaron muchos detalles acerca de la venida del Mesías. Incluso el lugar de la predicación de Galilea fue un lugar anunciado. Hemos hablado de Belén, del nacimiento de Jesús, pero también tenemos que hablar que este lugar, un lugar de oscuridad, recibió luz. Luz para los gentiles, luz para pecadores, luz para aquellos que estaban en oscuridad. Isaías capítulo 9 nos recuerda esto: mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia,
tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron por primera vez en la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, tiempos de diáspora. Pues el fin llenará de gloria el camino del mar, aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. ¿Se acuerdan qué sigue? Y el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció. Al pobre, al desesperado, al endeudado, al encadenado, al atrapado en adicciones y en su pecado, había una luz de esperanza. Este es el mensaje transformador de Jesús allí en Nazaret. Este es el mensaje que le replicó Lucas a sus primeras comunidades, y es el mensaje que sigue llegando para nosotros. Porque podemos estar confundidos con diferentes ideas y pensamientos, pero la palabra de Dios nos muestra que Jesús, allí en la sinagoga, viene a presentar un mensaje de aliento y de esperanza, y por la guía y dirección del Espíritu Santo, viene a enseñarle a un pueblo. Y en ese poder es Él el que guía su obra y su ministerio. Podemos seguir las enseñanzas de Jesús, los pasos de Jesús, a ir leyendo los evangelios, y vamos a ver el Espíritu Santo del Señor actuando, guiando, dirigiendo. Por eso ahora que pensamos también en el liderazgo de nuestra iglesia, es recomendación de la Escritura. La guía, la dirección del Espíritu Santo. ¿Y cómo se llena eso? ¿Cómo recargo el tanque? Bueno, la misma Escritura nos habla de todos estos medios de gracia que por bendición tenemos nosotros. Orar unos por otros, orar uno constantemente al Señor. Luego le dejamos esta tarea, que intercedan por nosotros, a un grupo muy pequeño. Nosotros como líderes tenemos que interceder, actuar y obrar orando. La palabra del Señor, por supuesto, la predicación, por supuesto, la enseñanza y la reflexión bíblica, por supuesto. Los medios de gracia que nos permite al tener los sacramentos, por supuesto. Todos estos elementos que nos permiten, que hemos heredado de la Escritura, cómo vivir la vida cotidiana como comunidad, orando, intercediendo, apoyándonos mutuamente. Esa es la forma que nos enseña la Escritura. Todo impulsado por el Espíritu del Señor. Aislados no podemos hacer nada. Por eso es un mensaje que viene a transformar y a trastocar. Porque es un mensaje que viene a ver y atender a todos aquellos que están o estamos en necesidad. Lucas tiene mucho cuidado al enseñarnos cómo cuida a los niños, cómo atiende a las mujeres, cómo atiende a la viuda, cómo atiende al enfermo, al que no tiene comida y al que no tiene pan. Y hoy tenemos nosotros esta tarea de seguir observando aquella necesidad que hay en nuestra comunidad. Allá afuera necesitan de esta palabra. Acá adentro necesitamos mucho del aliento y del acompañamiento para hacer juntos la tarea. La reacción de la gente no va a ser fácil. Dice el texto bíblico que muchos se opusieron a este mensaje de Jesús. Se ofendieron cuando Jesús dijo, hoy se cumple delante de nosotros. ¿Quién es este? Lo sacaron de la sinagoga, lo llevaron hacia un lugar, se supone Jerusalén, un lugar alto, no conozco, pero después trataron de despeñarlo, dice el texto bíblico. Hubo reacción contraria. Hermanos ancianos, no todo será miel sobre hojuelas. Jesús enfrentó muchos retos, dificultades. Vean el versículo 30. Cuando todos lo querían ya acabar con Jesús, esa comunidad que habían conocido de la buena noticia, quisieron deshacerse de Jesús. Mas Jesús caminó en medio de ellos. Habrá desafíos, hermanos. Habrá resistencias, hermanos. Por supuesto que las habrá, pero la palabra de Dios hoy nos muestra y nos revela que es por la guía y dirección del Espíritu Santo que tenemos que mantenernos firmes y constantes en la tarea y comisión que el Señor le da. Cuando vemos nosotros cómo en Jesús se cumplieron cada cosa, cómo le prometieron la guía y dirección del Espíritu y se cumplió, podemos saber que cuando Jesús promete
a sus discípulos antes de partir: yo estoy con vosotros y todos los días y hasta el fin del mundo. Tenemos que estar seguros que esa tarea continúa. Y cuando ustedes, hermanos, los ha llamado el Señor para hacer y dirigir y guiar a esta comunidad de fe, tenemos que entender que ese llamado es del Señor y que el Señor, su Dios, les encomienda dejarse guiar por el Espíritu Santo, dejarse guiar por la palabra, dejarse alentar y consolar y confortar en tiempos difíciles, pero sobre todo, a no desmayar y cumplir cabalmente el llamado que el Señor les da. Fue rechazado por su gente, los de su comunidad, amigos a lo mejor con los que jugó o corrió, no lo sé. Lo rechazaron. Pero Jesús permaneció, perseveró hasta el final. Y si nosotros leemos la Escritura con cuidado, vamos a ver que ese camino no fue fácil, pero Él llegó a la tarea. Su misión era ir a la cruz y morir, y cumplió la misión que se había anunciado de Él. Y se cumplió en su lucha y en su debilidad. ¿Se acuerdan de Jesús en Getsemaní? Tiempo difícil, orando, pero persistiendo en la tarea que el Señor les da. El llamado del Señor entonces es a mantenernos firmes. Por supuesto que hoy he estado pensando y hablando a aquellos líderes que hoy tomarán este cargo, pero tú como papá, tú como esposo, tú como hombre que a lo mejor dices: yo ya estoy solo. Tú en tus negocios, todos tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo del Señor para la tarea que el Señor nos ha encomendado. A lo mejor es allí en tu casa, pero ese mensaje transformador de Jesús es el que necesita y tu casa, tus hijos, tus vecinos, tus amigos, tus compañeros de trabajo. Todos nosotros no podemos decir más que replicar las palabras del pregonero Jesús, que vino a pregonar palabras de bendición para su pueblo, para pregonar la gracia y el favor de su pueblo. La gracia y el favor que ha sido pregonada para nosotros. Iglesia, Dios es amor. ¿Qué nos toca a nosotros? ¿Qué te toca a ti y a mí? ¿En el liderazgo? Por supuesto, dejarte guiar por el Espíritu Santo. Muchas veces va a enfrentarse con nuestro yo, con nuestra idea, con nuestra forma de pensar y hacer las cosas. Lo que el Señor quiera y guíe. Y de forma colegiada entendemos que el Señor nos va a ir guiando y pastoreando en el servicio a la iglesia, en el servicio a la comunidad, a nuestros hermanos, en la atención a nuestras propias familias, que ciertamente sufren muchas veces cuando estamos en el liderazgo. Tenemos que pensar en todos esos aspectos, pero no como una especie de duda, sino para asegurarnos y recordarte, hermano, que si el Señor te llamó, Él con poder, con el poder del Espíritu, te va a guiar. Porque Él, ¿saben? Él cumple su palabra. Y todas las promesas que Él hace, sí o sí, se cumplen. ¿Me acompañan a orar? Gracias, Señor, porque en tu palabra nos hablas de forma especial y maravillosa, recordándonos a un Dios de amor y misericordia, que nos mira con compasión y que en el día perfecto tú nos has llamado a salvación. Y en el tiempo perfecto tú nos has llamado a un servicio y una tarea muy especial, que el día de hoy podemos ver otra vez en la palabra que se cumple. Gracias, Padre, por este mensaje de aliento y de esperanza que leemos en la Escritura, por las buenas nuevas. Si alguno de mis hermanos hoy siente duda, siente flaqueza,
siente tristeza o dolor, hoy suplicamos a tu Espíritu Santo que le bendigas abundantemente, atendiendo y respondiendo a la necesidad. Y que, Padre, a todos aquellos que has llamado al servicio, cuidando niños, adolescentes y jóvenes, déjanos ver, Señor, tu visión. Que así como cumpliste tu palabra en el Señor Jesucristo al morir en la cruz por nosotros y resucitar, también cumplirás tu palabra cuando ha de volver. Alienta nuestro corazón, alienta nuestro espíritu. Danos, Señor, tu visión. Danos entender la tarea. Danos la fuerza para nunca desmayar. En Cristo Jesús oramos. Amén. Les invito a estar en pie y cantar confiadamente en las promesas